Shalom de nuevo, hermanos, en este nuevo y maravilloso día que Dios nos ha regalado. La breve reflexión del día de hoy, quiero poner el ejemplo de Aarón y, en consecuencia, de toda la tribu de Leví. Dice la palabra que la intención del Eterno desde un principio era que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. Y posteriormente, debido al pecado del becerro de oro, eso fue una atribución exclusiva de la tribu de Leví. Pero en el libro de Pedro, en el Brit Hadashah, se nos vuelve a decir que nosotros somos un reino de sacerdotes a través de nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, rectificando lo que se había perdido desde un principio. Es decir, todos nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Y una de las características de Aarón era que era una persona que procuraba la paz, amaba la paz, buscaba la paz. Y la manera de lograr ese objetivo era en la manera que amaba a las demás personas. Y una de las estrategias más efectivas que usaba era acercar a las personas a la Torá. Dice el libro de Romanos que cuando invocamos el nombre de Hashem en su atributo de misericordia, es decir, Yeshua, que significa Dios es salvación, entonces cualquier persona puede ser salva y Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no ha creído? Dice el libro de Romanos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, y cita al profeta: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Este es un llamado para todos sacerdotes. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos este llamado. El ser humano es, por su propia naturaleza, por la manera en que Dios nos ha hecho, somos llamados a realizarnos viviendo en sociedad, en comunidad. Por eso desde un principio pues nos hemos desarrollado en familia, en comunidad. Por eso se crearon los países, los estados, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y dice en el libro de Efesios que nosotros debemos someternos los unos a los otros en el temor del Mesías. En primera de Pedro 5:5 se insta a las personas jóvenes que se sujeten a las personas mayores y que todos, con el atributo de la humildad, debemos en nuestro trato mutuo someternos los unos a los otros. Porque cuando lo que se impone es la soberbia, que es lo contrario a la humildad, Dios se resiste a las personas soberbias. Pero al contrario, con las personas humildes, da gracia. Y de eso necesitamos nosotros.
Fíjense que los animalitos, al contrario que nosotros, la gran mayoría requiere de poca asistencia de su mamá. La gran mayoría nunca conoce a su papá. Muchos animales apenas nacen, a los minutos ya pueden caminar, y no solo caminar, sino que hasta correr y seguir a la manada. Y su periodo de desarrollo es mucho más rápido que el nuestro. En cambio, nosotros desde pequeñitos, bueno, tardamos un año, más de un año a veces, en aprender a caminar. Necesitamos que nos alimenten, que nos cambien, que nos vistan, que nos eduquen, hasta así una edad avanzada para poder subsistir en la vida. Y eso habla de la interdependencia que tenemos los unos por los otros. Pero el vivir en comunidad, el vivir en familia, bueno, genera muchos roces. Y cuando y eso genera conflictos, pues, con los diferentes intereses que tienen los unos y los otros. Entonces, bueno, ahí vienen las peleas en la familia, o vienen las guerras entre los países, porque los principios morales y éticos, cuando están supeditados a la inmoralidad y a la falta de ética, entonces, bueno, estallan todos ese tipo de conflictos, ¿no? Pero dice en el libro de Malaquías, con respecto a el pacto que Dios había hecho con Leví, que mi pacto con él era de vida y paz, la cual les di para que me reverenciaran. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre, y la verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Se dice que Aarón, cuando se enteraba de que habían dos personas que habían peleado, iba y visitaba a una persona, le decía que la otra persona estaba arrepentida, procuraba calmar a la persona, después iba y visitaba a la otra persona, y así procuraba y lograba que esas personas se reconciliaran y desarrollaran una relación de amistad. Igual cuando había algún matrimonio que tenía conflicto, inmediatamente iba, los atendía, los dirigía con referencia a lo que la Torá decía al respecto, y él constantemente pues procuraba la paz en las personas, que si se enteraba que una persona pecaba, inmediatamente iba y se ponía a hablar muy afablemente con la persona, siendo Aarón el sumo sacerdote de Israel. El hecho de que esa persona que había pecado, al recibir la visita de Aarón y que le hablaba de esa manera tan afable, sin hacer referencia al pecado que había cometido, bueno, lo instaba a corregir sus errores y lo guiaba al arrepentimiento. Nosotros debemos procurar de la misma manera hacer con las demás personas. Un principio muy, muy importante es procurar guiar a la Torá a las personas, porque el propósito de la Torá es guiar a las personas al Mesías. Si nosotros guiamos a las personas a la Torá nos va a guiar al Mesías. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, porque dice el libro de Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Perdón. Entonces, debemos guiar a las personas a la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros podemos rectificar esa parte no ética, esa parte inmoral, esa naturaleza pecadora que cada uno de nosotros tenemos. Así que en el día de hoy el llamado es a que procuremos la paz como Aarón,
guiemos a las personas a la Torá, porque la Torá es la que va a conducirlos a el Mesías y vamos a poder adquirir las virtudes que nos van a poder permitir vivir en familia, en comunidad, en paz. Que tengan un día bendecido en el nombre de Yeshua HaMashiach por el poder de su Espíritu de santidad. Amén.